noches, muchas gracias a Canon por la posibilidad de participar en este webinar. Voy a hablar acerca de la utilidad de la nueva tecnología ATI para la evaluación de esteatosis en pediatría, nuestra experiencia inicial en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. La obesidad en niños y adolescentes ha mostrado un progresivo incremento en las últimas décadas, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Esto ha originado un aumento de las comorbilidades relacionadas, tales como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes tipo 2, las apneas obstructivas del sueño y una de las comorbilidades más temidas, que es la esteatosis hepática no alcohólica, debido a los problemas que puede ocasionar en la vida adulta. La esteatosis hepática no alcohólica es la enfermedad hepática más común en la población pediátrica. En la mayoría de las veces está subdiagnosticada debido a que no trae muchos síntomas. Va a afectar a un 10% de toda la población pediátrica y a un 40-70% de los niños obesos. Un 2 o 3% de estos pacientes van a evolucionar a la esteatohepatitis no alcohólica. La evolución natural de esta enfermedad hace que, con el progreso del tiempo, los pacientes que evolucionan a esteatohepatitis desarrollen fibrosis, posteriormente cirrosis y en estadios terminales hepatocarcinoma. Como el gol estándar tanto de la esteatosis hepática y de la esteatohepatitis es la biopsia, que no es un método que se va a utilizar rutinariamente, menos en pediatría, la verdadera prevalencia de la enfermedad es desconocida. La obesidad es el factor más frecuente tanto de esteatosis y de esteatohepatitis. Existen otras causas, especialmente en menores de 10 años, dentro de las cuales tenemos causas sistémicas como la anorexia nerviosa, la alimentación parenteral y la enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatía, fundamentalmente la hepatitis B y la hepatitis autoinmune, enfermedades genéticas, dentro de las cuales encontramos la enfermedad fibroquística, el Prader-Willi y el Turner, enfermedades metabólicas como el Wilson, el déficit de alfa-1 antitripsina, la diabetes tipo 1, las hiperlipoproteinemias familiares y la enfermedad celíaca, la utilización de drogas, fundamentalmente antiepilépticos como el ácido valproico, el tratamiento para el VIH y la quimioterapia, y trastornos hormonales como ovarios poliquísticos, alteraciones tiroideas y/o hipotálamo hipofisiarias. La biopsia hepática continúa siendo el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad. Se va a considerar esteatosis cuando existe al menos un 5% de los hepatocíticos que contienen grasa. El score de biopsia hepática va a dividir en diferentes estadios. El estadio 0, es decir, ausencia de esteatosis, cuando el compromiso de los hepatocitos es menor al 5%, un estadio 1 cuando oscila entre el 5 y el 33%, un estadio 2 o moderado cuando oscila entre el 33 y el 66%, y una esteatosis severa o estadio 3 cuando es mayor al 66%. Entonces, los pacientes, esto es una biopsia normal, esto es una biopsia con esteatosis, donde encontramos la grasa ocupando los hepatocitos, y cuando hay cambios inflamatorios y fibrosis, ya estamos hablando de esteatohepatitis. La biopsia hepática va a tener una serie de limitaciones. En niños, en muchos casos, va a requerir anestesia general o sedación. Otro problema va a ser el tamaño de la muestra, ya que está limitada a un pequeño segmento. Y va a presentar complicaciones, habitualmente menores como dolor, pero en pacientes, por ejemplo, con una hepatopatía crónica, que son coagulopáticos, puede presentar complicaciones mayores como una hemorragia masiva. No es un método que sea útil como monitoreo, ya que va a ser costoso, va a tener poca aceptación y por los riesgos a los cuales me referí, por lo cual se está continuamente buscando métodos no invasivos para evaluación, no solamente de la esteatosis, sino también de la fibrosis hepática. Dentro de los métodos no invasivos de la evaluación de la esteatosis hepática vamos a encontrar dos grandes grupos. Uno son los parámetros de laboratorio, que en el caso de la esteatosis van a ser fundamentalmente en los niños la elevación de la alaninotransferasa por 2, considerándose los valores normales hasta 40 unidades internacionales por litro. En el caso de la esteatohepatitis, marcadores de injuria hepatocitaria, que ya son marcadores más complejos, tales como la citocreatina 18, la leptina y el factor alfa de necrosis tumoral. Todos estos marcadores van a tener una precisión variable. Desde el punto de vista de las imágenes, tradicionalmente se evalúa la esteatosis con la ecografía modo B. Existen otros métodos para la evaluación de la misma, tales como el CAP, que es el parámetro de atenuación controlada, que en realidad no es un método de imágenes, sino que es un método de medición cuantitativa asociado al FibroScan, y la resonancia magnética.
Asociado a la utilización de la ecografía modo B, surge esta nueva tecnología que es la imagen de atenuación o ATI, a la cual nos vamos a referir durante la presentación. La ecografía modo B va a provocar o va a presentar cambios en sus propiedades al atravesar el hígado esteatóxico, cambios en la amplitud y un aumento del grado de dispersión de la señal. Esto se va a traducir en un aumento del brillo del parénquima hepático. Este aumento del brillo va a ser más notorio cuando la esteatosis es mayor al 15 al 20%. Esto es un dato importante, ya que habíamos dicho que las esteatosis leves son entre el 5 y el 33%, por lo cual existe una porción de los pacientes con una esteatosis leve en donde la ecografía en modo B va a ser normal, es decir, no vamos a encontrar un aumento de la congestividad del parénquima. Por lo cual, un potencial uso de esta nueva tecnología va a ser la detección de estos pacientes con esteatosis leve que presentan una ecografía modo B normal. La valoración por modo B de la esteatosis se va a basar en hallazgos ecográficos cualitativos, que son un aumento de la congestividad hepática, una disminución de la visualización de los vasos intrahepáticos, fundamentalmente un borramiento de la hiperecogenicidad de las paredes de la vena porta, y una disminución de la visualización del diafragma y los segmentos posteriores del lóbulo derecho. En base a los hallazgos en el modo B, vamos a clasificar la esteatosis en diferentes grados. Un grado 0 o normal, un grado 1 o leve, un grado 2 o moderado, un grado 3 o severo. Cuando la esteatosis es leve o grado 1, observamos solamente un aumento de la congestividad del parénquima hepático en comparación con el parénquima renal, pero se conserva la visualización de las paredes de los vasos y del diafragma. Cuando la esteatosis es moderada, comienza a borrarse la hiperecogenicidad de los vasos portales, pero se sigue visualizando el diafragma y, por supuesto, aumenta la congestividad del parénquima hepático. Y en la esteatosis severa hay un borramiento de las paredes de los vasos, hay una disminución de la visualización de los segmentos posteriores del hígado, está el aumento de la congestividad y hay un borramiento ya del diafragma. La valoración por modo B va a ser precisa para el diagnóstico de alto grado, es decir, pacientes que llegan en estadios moderado o severo. En los estadios leves va a correr el factor de la subjetividad, va a ser menos preciso y va a haber una alta variabilidad intra e interobservador. La resonancia magnética va a ser el método de imágenes más preciso. Se consideran algunos trabajos como el gold estándar no invasivo para la cuantificación de la esteatosis. Se utiliza una secuencia fundamentalmente en todos los trabajos, que es la Proton Density Fat Fraction, que mide la porción de protones móviles atribuibles a la grasa. Va a tener como ventaja que mapea todo el hígado con alta sensibilidad y especificidad en los diferentes trabajos. La principal desventaja de este método es el alto costo, la accesibilidad limitada fundamentalmente como método de screening y la necesidad de sedación o anestesia en ocasiones en los pacientes pediátricos. Recapitulando un poco, decimos que la esteatosis va a provocar un aumento de la atenuación de las de ultrasonido. La cuantificación objetiva de esa atenuación se va a lograr a través del coeficiente de atenuación. Existen dos métodos que utilizan ultrasonografía que nos permiten calcular ese método ese coeficiente de atenuación. Una es el CAP y otra es el ATI. El CAP se utiliza hace varios años, más de 10 años, está incorporado al dispositivo FibroScan o FibroScan, con el cual se realiza la elastografía de transición. Es un método que nos permite en forma simultánea, al igual que la ecografía con ATI, medir el grado de esteatosis, así como la fibrosis del parénquima. Pero no nos va a dar información anatómica, no permite realizar ecografía de modo B en forma simultánea, va a tener como desventaja también en los niños que está muy relacionado o muy afectado por los movimientos, por lo cual un niño que se mueve 2 horas es un método que tiene sus limitaciones, y nos va a medir la esteatosis en decibeles por metro. En cuanto a los fundamentos del ATI, tenemos que a medida que la onda de ultrasonido se transmite a través de un tejido, se va a ir atenuando por diferentes mecanismos, como son la dispersión, la absorción y el calor. Como podemos ver en este gráfico, los diferentes tejidos van a tener diferentes coeficientes de atenuación. El coeficiente de atenuación
de la grasa va a ser mayor que el del hígado, por lo cual a mayor infiltración del hígado por grasa, mayor va a ser el coeficiente de atenuación de ese parénquima. Entonces, el ATI nos va a permitir cuantificar y codificar por colores cambios en el coeficiente de atenuación y nos va a permitir realizar, por diferentes fórmulas matemáticas, un análisis estadístico de la atenuación en toda la región de interés. Lo que se trata de medir son los cambios puros en la intensidad de la onda. ¿Cómo? Removiendo la influencia del foco y de la ganancia para obtener de esa manera el coeficiente de atenuación. En cuanto a la técnica del estudio, se realiza la misma preparación que para una ecografía normal o para una elastografía, es decir, el paciente con un ayuno que va a variar según la edad, pero en promedio de 4 horas, en el cúbito dorsal y con el brazo extendido, se va a colocar el transductor en el espacio intercostal perpendicular a la superficie del hígado, similar al alasto. Nosotros hicimos nuestra experiencia con el equipo Canon A+A, que presenta este tipo de transductor, que es un transductor de multifrecuencia, que es muy fino, lo cual permite adaptarse perfectamente al espacio intercostal, mejorando de esa manera la ventana acústica. Una vez obtenida la ventana acústica, se van a tomar las medidas con respiración normal, se va a presionar en el panel el botón que dice esteatosis y automáticamente va a aparecer un cuadro de color que va a presentar diferentes tonalidades. Un color naranja, que es más superficial, que va a corresponder a la zona del artefacto de la cápsula, un color celeste, que es la zona óptima de medición, y un color azul, que es las zonas más profundas, donde las mediciones pierden más precisión. Lo ideal es medir entre 2 centímetros por debajo de la cápsula y hasta 9 centímetros desde la superficie de la piel. Los resultados se van a presentar en decibeles por centímetro por megahertz. Además, presenta el equipo un índice de calidad llamado R2, que va a ser, cuando es mayor de 0,90, que se va a ver blanco en el equipo, va a ser óptimo. Se considera entre 0,80 y 0,90 aceptable, que se va a ver amarillo en el equipo, y cuando es rojo o menor de 0,80 es subóptimo, como por ejemplo vemos en este paciente, con múltiples artefactos por movimiento. Se van a tomar, al igual que en la elastografía, 5 mediciones. De estas 5 mediciones, automáticamente en el reporte del equipo va a mostrar la media y el IQR media, que debe ser, al igual que en la elastografía, menor de 0,3. Una vez obtenida esa media, se va a comparar con una escala que aporta el fabricante, que se va a basar en referencias bibliográficas, donde vamos a tener en verde los valores considerados como normales, hasta 0,62 decibeles por centímetro sobre megahertz. Se va a considerar una esteatosis leve, está marcada con color naranja, entre 0,63 y 0,71 decibeles, moderada en amarillo, entre 0,72 y 0,81, y severa, más de 0,82. Esto está tomado en base a bibliografía fundamentalmente con pacientes adultos, por lo cual nosotros realizamos nuestra propia experiencia en el hospital, que voy a pasar a compartir. Esta es una selección de diferentes trabajos donde podemos observar que esta técnica fue comparada de diferentes maneras con diferentes gold estándar. La mayoría de los casos en pacientes adultos con biopsia, en otros casos utilizan la resonancia magnética como gold estándar y en otros casos comparan solamente el modo B con el ATI como similar a lo que realizamos nosotros en nuestro hospital. Estos son nuestros resultados preliminares. El periodo del trabajo fue de 4 meses, entre julio de 2021 a noviembre de 2021. Dividimos a los pacientes en 2 grupos. Un grupo 1, considerado control, constituido por 26 pacientes que no presentaban factores de riesgo, no presentaban ninguna patología hepática y presentaban lo que se denomina peso saludable. En los pacientes pediátricos no se toma o no se considera un paciente obeso con sobrepeso o saludable en base al índice de masa corporal, sino que se toma el percentilo del índice de masa corporal, ya que va a variar según la talla, según la edad y según el peso. Entonces se considera peso saludable o normal cuando el percentilo del índice de masa corporal está entre 5 y 85.
El segundo grupo, que son pacientes con factores de riesgo, está constituido por 149 pacientes, donde la mayoría fueron obesos, considerándose obeso aquel paciente que presenta un percentilo de índice de masa corporal mayor o igual a 95. El segundo grupo fue de sobrepeso, con un percentilo de índice de masa corporal entre 85 y 95, y el tercer grupo de pacientes con factores de riesgo, pero sin obesidad, donde encontramos que la mayoría fueron de diabetes tipo 1, y tenemos otras patologías como las hiperlipoproteinemia B, hipercolesterolemia familiar, síndromes raros como el síndrome de Bernard-Tinelli, un paciente con tratamiento con ácido valproico y un paciente con síndrome de Prader-Willi. En el grupo 1, entonces, el 61% de los pacientes fueron femeninos, la edad media fue de 9.9 años, con un rango etario entre 3 años, lo cual nos muestra que el estudio se pudo realizar en pacientes aún chiquitos, a 17 años. La media del índice de masa corporal fue de 18.2 y el percentilo medio de índice de masa corporal de 57.2. Todos los pacientes al modo B presentaban esteatosis grado 0, es decir, no presentaban esteatosis. La media de la distancia piel-cápsula fue de 11.5 milímetros. La elastografía en todos los casos fue normal, y la media de LATI fue de 0,53 decibeles sobre centímetros sobre megahertz, con un rango bastante acotado. Fíjense que el valor máximo y el valor mínimo que obtuvimos están dentro de la escala considerada normal o de normal para el fabricante. En el grupo 2, el porcentaje de femenino con respecto al masculino fue similar al del grupo 1, la edad media también, de 10.9 años. El índice de masa corporal, la media de índice de masa corporal fue de 28 y el percentilo de 95.3. Tener en cuenta que acá muchos de los pacientes que corresponden al grupo de riesgo, pero que no son obesos, van a bajar esta media. La distancia piel-cápsula, la media fue de 20.75 con un rango entre 5 y 44. La elastografía, la media fue normal, pero algunos pacientes presentaban valores de elastografía elevados. Y la media global del LATI, que no tiene mucha importancia en este caso, ya que lo vamos a discriminar de acuerdo o comparándolo con la presencia o no de esteatosis en el modo B, va a ser de 0,64. Estos fueron nuestros resultados comparando la ecografía modo B con el LATI. Fíjense que para el grado 0 la media fue de 0,55, pero a diferencia del grupo control, el rango es más amplio. Es decir, que tenemos dentro de la parte máxima del rango pacientes que corresponderían a una esteatosis leve por el LATI que presentaban una ecografía modo B normal. Grado 1, la media fue de 0,64, grado 2, 0,74, grado 3, 0,88. Y si comparamos con el trabajo que yo me hice referencia, que fue realizado con el mismo diseño, pero en pacientes adultos, los resultados son prácticamente iguales. Bueno, voy a tratar de graficar todo lo expuesto previamente con algunos casos clínicos de nuestra experiencia. Este es el primer caso, que es un paciente del grupo control, que consultaba por dolor abdominal recurrente, que presentaba entonces un índice de masa corporal de 19 con un percentilo de 77.3, es decir, de peso saludable, con una distancia de piel cápsula de 12 milímetros. Podemos observar ausencia de esteatosis en el modo B, una elastografía normal y valores de ATI con una media de 0,54 decibeles sobre centímetro sobre megahertz. El segundo caso, un paciente con obesidad, con un percentilo de índice de masa corporal de 97.7, donde podemos observar una esteatosis grado 1, también con una elastografía normal y con un valor medio de ATI de 0,67. Este es otro paciente que presenta entonces una esteatosis grado 2, entonces también es un paciente obeso, con una elastografía también normal y donde los valores de ATI en este caso suben a 0,77. Este es un paciente que dentro del grupo de factores de riesgo, pero que no corresponde a un obeso, sino un paciente que recibe un tratamiento crónico con ácido valproico como consecuencia de ser paciente epiléptico, que presenta entonces, como fíjense acá, un percentilo de índice de masa corporal dentro de lo que se llama peso saludable,
pero que presenta una esteatosis grado 3, que presentaba también alteraciones de laboratorio y donde el elasto ya estaba elevado, lo que nos habla de que puede existir algún grado de fibrosis o de esteatohepatitis, y los valores de ATI muy elevados, con una media de 0,90 decibeles. Este es el último caso que voy a presentar, que es un paciente obeso, muy obeso, con un percentilo de 99.6, donde la ecografía modo B es normal, pero sin embargo los valores de ATI corresponderían a una esteatosis leve. Por lo cual, esto es el potencial de esta metodología para el diagnóstico precoz. Como conclusiones, tenemos que el ATI es una nueva tecnología que está incorporada al equipo de ultrasonido, lo que nos permite realizar en forma conjunta el modo B, el Doppler, la elastografía y el ATI, cumpliendo con el nuevo paradigma de realizar en todos estos pacientes con patología hepática crónica la ecografía multiparamétrica. Es un método que nos mostró ser rápido, en muy poco tiempo para realizar las mediciones, seguro y reproducible. Nos permitió obtener medidas precisas independientemente de la distancia piel-cápsula, nos permitió detectar y cuantificar las esteatosis aún en estadios tempranos. Tiene un potencial uso que nosotros no tenemos el tiempo para probarlo, para el monitoreo de la progresión de la enfermedad y respuesta con estos valores cuantitativos de la respuesta, evaluar la respuesta al tratamiento. Encontramos valores similares a los adultos, lo que descartaría la influencia de la edad, y el desafío futuro para nuestros servicios sería poder validar el método con un gold estándar. Bueno, muchas gracias por su atención.